Mateus capítulo 9, versículo 35, podemos ler? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto bíblico de Mateus capítulo 9, versículo 35 al 38, Jesús está delante de las multitudes, enseñando, sanando, predicando, y Él, como tiene esta mirada, en portugués hay una palabra que dice peculiar, hay en español también, una mirada peculiar. La mirada de Jesús no es de juzgamiento, la mirada de Jesús hace un diagnóstico, y este diagnóstico tiene un filtro, es la compasión. Él cuando miraba las multitudes, la gente, Él miraba con compasión. Él tenía esta mirada sobre la gente, sobre las personas, tanto en las multitudes cuanto en personas individuales. Jesús trataba a la gente con compasión. Y aquí dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y Él va a hacer una declaración al respecto de esta necesidad. Él va a decir que la mies es mucha y pocos son los trabajadores. Y Jesús está haciendo este diagnóstico de la mies, de la obra, de la iglesia, de la gente que necesita de la palabra de Dios. Y este es un diagnóstico que no solamente estuvo en aquellos días, sino que permanece hasta hoy. La obra es muy grande. Pastor, pero mira el tamaño de la iglesia, no es grande. Pastor, mira el tamaño, tanta gente que hay aquí, no somos muchos, pero lo que Jesús está hablando no es la cantidad de personas en la iglesia. Jesús no está hablando del templo estructural que nosotros congregamos. Jesús estaba hablando de la necesidad de la obra, la mies, el mundo, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que nunca oyeron de la palabra de Dios, estos que necesitan ser alcanzados. Esta mies es mucha. Alguien dice que la verdadera iglesia necesita entender que nosotros no fuimos llamados para estarmos aquí, dentro de cuatro paredes. Somos y estamos dentro de cuatro paredes para aprendernos. Pero el desarrollar de este aprender va a suceder allá afuera, con las personas que necesitan. Entonces, si tú y yo tenemos dones, debemos ser llenos de estos dones y del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a hablar sobre eso en el percurso del seminario. Debemos sí, pero esto se va a desarrollar allá afuera. Tú y yo estamos aquí 2-3 horas aprendiendo de la palabra, cultuando al Señor, pero el ministerio que Dios tiene contigo se desarrolla aquí, sí, pero más importante es desarrollarlo allá afuera. Existen dos tipos de personas que fueron llamadas a la iglesia, y yo no sé si alguien me envió eso, fue Jesús que me envió. Alguien me envió esto esta semana. Dos tipos de personas, las que fueron llamadas para ensinar, discipular, para que la gente pueda aprender y salir y ejercitar este ministerio, y la gente que fue llamada para estar allá afuera y traer la gente para la iglesia, para que una vez que vengan, aprendan. Entonces Jesús aquí está hablando de esta necesidad. La mies continúa siendo mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Y yo te pregunto, ¿por qué Jesús iba a decir que los obreros son pocos? Por el tamaño de la necesidad de la obra que había. Jesús no estaba mirando la cantidad de trabajadores, Jesús estaba direccionado a la necesidad. Yo te pregunto, estamos en la ciudad de Oviedo, en el mes de
delante de la mies, que es Oviedo, ¿somos muchos obreros o somos pocos obreros? ¿Somos muchos trabajadores o somos pocos trabajadores? ¿Cuánta gente vive aquí en Oviedo? ¿Alguien sabe? Número de personas que viven en Oviedo hoy. 200.000, más o menos. Mais ou menos 200.000, mais ou menos isso. Eu pesquisei 225, sí, 200. pero mais ou menos este é o número aproximado. Então, de todas as igrejas de Oviedo, os cristianos, os trabalhadores, não somente os que têm o título de obreiro, sino os que têm trabalhos em la igreja, exercitam algum tipo de chamado, desenvolvem um trabalho. Se juntarmos toda esta gente e ponemos delante de toda a necessidade de mais ou menos 220.000 pessoas, vai ser muito ou tu crees que vai ser pouco? Pouco. Então, estamos lidando com uma realidade difícil. Como Jesus estava falando aqui, esta é uma realidade que temos. Muito trabalho, pouca gente para poner na mão. Temos um problema, e eu quero que tu apunte isso em nome de Jesus. La gente le gusta mandar muito, pero hacer pouco. Em Brasil decíamos, há muitos caciques, pero poucos índios. Não é assim? Muita gente para mandar, pero pouca gente para hacer. Quando Deus nos chamou para venirmos ao Oviedo, Deus falou conosco de uma maneira muito especial. Deus disse, não estou levando vosotros para este lugar, porque não tenho pastores. Pastores tenho muitos. Não estou levando vosotros para este lugar, porque não tenho evangelistas, ou missioneiros, ou pastoras, ou missioneiras. Tenho muitos. Eu estou levando vosotros a este lugar, a esta cidade, porque vosotros são siervos, e siervos tenho poucos allá. E este é o desafio. Eu hablo isso para a glória do Senhor sem vanidade. Este é o desafio. Por quê? Porque devemos ser siervos de Deus. Amém. Este é um desafio. O pastor que não é siervo não serve de nada, pero o siervo que é pastor hace a diferença. Um obreiro que é siervo hace a diferença, pero quando não é siervo, não serve de nada. Vai ser impedimento. Uma mulher, um homem que sirve ao Senhor sem ser siervo do Senhor, é estorbo na obra, é problema. Pero alguém quando se põe bajo nas mãos de Deus para servir ao Senhor, sem esperar algo em cambio, sem esperar algo que venga a receber nesta terra uma recompensa, um galardão, algo. Essa gente não está mirando a quem hizo, a quem deixou de fazer. Esta gente não está esperando a melhor oportunidade. Estão ponendo a mão no arado e estão mirando ao Senhor e continuam servindo ao Senhor hasta a venida do Senhor. ¿Por quê? Porque são siervos deste Senhor. Então, hermanos e hermanas, nesta noite vamos começar falando sobre estas cositas que nos ajudam a entender como devemos ser trabalhadores melhores. Se tu corriste este material que tens em tus manos, na página de número 2, vas a ver que está escrito algo aí: Seminário Crescer para Obreiros. Pero abrimos para todos os irmãos que queiram participar, desde que entendam que têm um chamado de Deus. Nós vamos falar sobre trabalhadores elegidos, sua chamada e as responsabilidades que têm. E aí vamos meditar um pouquinho na carta de John Wesley a John Tremont, em 17 de agosto de 1760. Vamos falar sobre o caráter do trabalhador, o caráter da integridade, que é caráter cristiano. Vamos falar sobre a transparência cristiana, um contraste entre a vieja e a nova criatura. Segundo ponto, vamos falar sobre a diferença entre o fiel e o infiel. E depois vamos falar sobre a prática do ministério. E, em quarto lugar, crescimento no ministério. Então, vamos falar um pouquinho sobre estas coisas. Creio que vai ser de bendição
apunte todo o que puedas apuntar. Há algumas coisas que vamos falar aqui que não estão no material que tu tienes. Então, te animo com o quaderno que tienes aí a apuntar, a perguntar, a quitar tus dúvidas, e vai ser uma bendição. Hasta aqui mais ou menos, todo bem? Mis irmãos, qual é a importância de fazermos este seminário de capacitação para obreiros? Primeira coisa, uma pessoa que disse que não necessita participar de um seminário de capacitação, de algo que pueda añadir sua fé ou seu conhecimento bíblico, é alguém que não pode participar da obra do Senhor, porque gente que foi chamada por Deus sabe que não sabe todo. Sempre vamos estar aprendendo algo mais. Então, ojo aí com estes sentimentos. Muita gente falou, pero pastor, já participei há 30 anos atrás, por que necessito? Eu quedo pensando, os médicos estudam aproximadamente 9 anos, pelo menos em Brasília é 9 anos. Os advogados estudam muito e eles não param de estudar durante toda a sua vida. Por quê? Porque sempre há uma nova enfermidade, sempre há algo mais que eles devem tratar. Os advogados sempre há uma lei nova que se cria. Vês como é a estrangeria aqui na Espanha? Todos os dias se cambia a lei e nós temos que nos atualizar, e às vezes os advogados aún não deu tempo de estudar e nós já sabemos. Eles sempre devem estar estudando, e nós como cristianos, principalmente pessoas que devem e desejam desenvolver o ministério que têm, por que não estudar? Por que não atualizar-se? Por que não, em português há uma palavra, ajuda-me aí, por que não fazer reciclaje? Se diz assim? Reciclaje de las coisas a respeito da obra. Por que não aprender um pouquinho mais? Eu não sei você, mas quero aprender um pouco mais com este material que temos aqui, e quero animar-te também. Vamos crescer juntos, vamos desenvolver este ministério juntos, vamos aprender um pouquinho mais do Senhor, e vai ser uma bendição. Houve uma história que eu escutei um dia e me chamou a atenção. Um predicador foi em uma igreja e observou como os trabalhadores da igreja serviam com excelência, e aún mais allá de isso, serviam com amor. Eles poniam ganas em lo que estavam fazendo, seja levar um vasito d'água, seja levar alguém no seu sítio. Haciam todo isso com gana, com desejo, com cuidado, com esta compaixão que hablamos que Jesus tinha, este filtro de compaixão que Jesus mirava a gente. E este predicador perguntou no final do culto ao pastor da igreja: que existe para que estes trabalhadores, estes irmãos, hiciessem a obra toda com tanta excelência? Mesmo nas coisas mais sencillas, os pastores sirviendo, os hermanos sirviendo, ¿qué hiciste tú? E o pastor dijo assim: eu ensinei eles a amarem ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento. E porque eles amam ao Senhor, eles também servem com excelência, com amor, com gratidão. Este é o desafio que eu tenho a respeito de você. Ensinar-te a principal coisa, não trazer-te informações, não llenar-te de conhecimento, sino que ajudar-te, animar-te a amar ao Senhor com todo o teu coração. Porque trabalho por trabalho, qualquer um pode fazer, pero servir ao Senhor com amor é o que hace a diferença. Que é o que hace. Como é bueno servir a Deus amando a Deus. Como é bueno servir os hermanos amando os hermanos. Como é bueno nós entendermos isto. Que Jesus tenha misericórdia de nós e que podamos continuar amando aún mais ao Senhor. Pablo dijo em 1 Coríntios capítulo 13, tão conhecido que nós leemos a respeito do amor. Ele vai falar que um dia as línguas vão cessar, está falando dos dones,
a profecia vai acabar e ele vai dizer que a única coisa que vai permanecer e que será importante é o amor. É o amor. Aunque entregue meu corpo para ser queimado, aunque entregue minha vida, se não tenho amor, nada sou. Entendes a importância disso? Então, quero que tu entiendas isto nesta noite de introdução do seminário, que podamos estudar, aprender, crescer, pero tudo isto sem amor não vai servir de nada. Página de número 3. Trabalhadores elegidos de amada e responsabilidades. Que maravilhoso é ser escolhido por Deus para ser sua obra. Primeira coisa, a obra é de quem? De Deus. Então, é nossa responsabilidade ser a obra de Deus. Não é nossa obra. Eu sou pastor no Senhor, pero não hago minha vontade. Eu estou aqui para ser a vontade de Deus. Não estou aqui para ser as coisas da maneira como creio que são buenas, ou de meu ponto de vista administrativo. Muitas coisas eu haria diferente, pero a obra não é minha, é de Deus. E temos que entender que tu e eu, na circunstância em que estamos, no tempo em que estamos, temos que servir a Deus da maneira que Ele quer e não da maneira que nos gusta. Então, eu hago o que quero, não, eu hago o que Deus quer, eu hago sua vontade. É isto também que ajuda a ser a diferença. O privilégio e o honor são indescritíveis. Vivíamos lejos de Deus, muertos em ofensas e ofensas. Ele nos chamou, nos lavou e llenou de seu Espírito. E nos pediu que nos representáramos dizendo: ir por todo o mundo e proclamar meu evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E Jesus, havendo-nos escolhidos coisas que não são, não éramos nada, todavia dijo: e eu estou contigo todos os dias. Sabe você da importância que é e o privilégio que tem nós estarmos aqui e aprendermos e podermos desenvolver este ministério? Tu imaginas se tu e eu tivéssemos que pagar a obra que Deus hizo em nossa vida? E aí eu te pergunto, onde estaria eu que ia trabalhar toda a vida e não ia alcançar plata para pagar a obra que Deus hizo? Onde estaria Cauã? Onde estaria a irmã Alba? Onde estaria Jéssica, Carlos, Susana, Mabel, Cati, Marta? Onde estaríamos se tivéssemos que pagar? E aí eu te pergunto, quanto pagaste tu? Nada. Não pagaste nada. Certeza? Quantos pagaram algo aqui? Nadie. Então, se temos um privilégio aún maior, servir com gratidão. É um privilégio, pastor. Tiene lucha, hermano, lucha com privilégios. Pastor, é pesado com privilégios. Por quê? Porque não pagamos nada. Se Deus te liberou das drogas, Ele hizo na obra que nenhum medicamento poderia ser. Se o Senhor te ha liberado e hecho algo, Ele hizo algo que nenhum médico, nenhum medicamento poderia ser. Que privilégio temos. Pero à medida que passa o tempo, muitos se alejam de seu primeiro amor e se convertem em obstáculos para a obra de aquele que nos chamou. Não se dão conta de que se han convertido em amantes de si mesmos e tropeçam com pedras en el aire. Aqui, nós podemos entender claramente unos de los maiores inimigos humanos de la obra de Deus. Aqueles que começaram servindo e perderam seu primeiro amor. A maior luta do apóstolo Pablo em seu ministério e serviço foram os falsos hermanos. Tu sabias disso? Falsos hermanos, que muitas vezes Pablo estava fazendo a obra e eles denunciaram o apóstolo e ele sofreu golpes, le echaram pedras, tuvo quase muerto. Los falsos hermanos, falsos
obreros que Pablo vai chamar, escrevendo nos Filipenses capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, ele vai chamar estes homens de perros, cães em português, gente que não tinha valor. Por quê? Porque ocupava um lugar, representava, simbolizava, pero hacía daño à obra de Deus. Este é um dos maiores inimigos humanos, os falsos trabalhadores. E aí eu te pergunto, hasta hoje, da maneira que estás vivendo, tu e eu, tu és um trabalhador que continua no primeiro amor, ou já perdiste este primeiro amor e convertiste tu ministério e tu vida em um inimigo da obra de Deus? Tus ações, palavras e decisões ajudam na obra ou trazem prejuízo para a obra? O amor ao Senhor continua aí, este primeiro amor que te hace levantar nas frias noites para orar, este amor está aí? Ou nós já nos convertimos em pedras de tropeços? Pense nisso. A Bíblia nos diz que em tempos recentes alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganosos. Também afirma que vendrão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, codiciosos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, enemigos del bem, traidores, descarados, enfáticos, más amigos de los placeres que amigos de Dios, teniendo la forma de piedad, negándole, sin embargo, el poder. Ella nos manda, ella también huye de estos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Si creemos que estamos viviendo los últimos días, entonces estaremos alertas y regresaremos al consejo bíblico para esta última hora. Por eso es necesario más que ayer un seminario para trabajadores. Nuestra preocupación como líderes, debido a las circunstancias, es decir, advertencia a trabajadores: levántense a la última hora. Nosotros estamos en la última hora. Muchas, la mayoría de las señales que de la venida del Señor ya se cumplieron. No hay dudas que Jesús ya está en las puertas, a las puertas. Y tú y yo no podemos negligenciar las cosas que Dios nos ha ordenado hacer. Este seminario tiene un propósito: ayudarte a levantar, porque la decisión para levantar es tuya. Animarte para poner ganas y hacer algo para el Señor, mismo sin una posición eclesiástica, mismo sin un cargo en la iglesia. Hacer algo, servir, porque esto es nuestro propósito. Carta de John Wesley a John Trembatel. Vamos ler esta carta y meditar también en ella. Lo que ha dañado tu vida en el pasado, y lamento decirlo, hasta el día de hoy, es tu descuido de la lectura, tal negligencia que a su vez incluso daña el deseo mismo de leer. Apenas recuerdo a un predicador que lea tan poco. Es por eso que tu talento para la predicación no aumenta. Sigues predicando como lo hacías hace 7 años, con emoción, pero sin profundidad. Hay una falta de variedad y contenido. La lectura puede llenar estos vacíos con meditación y oración diaria. Te perjudicas a ti mismo al omitir tal práctica. El desprecio por la lectura impide que alguien sea un predicador maduro. Incluso para ser un cristiano de integridad es necesario leer correctamente. Ojalá comenzara pronto. Separa una parte del día para este ejercicio. De esta manera adquirirá el saber para lo que faltaba. Lo que parece monótono al principio se convertirá con el tiempo en un placer. Con o sin disposición, leer y orar se dice, orar diariamente, es para tu propia vida. No hay otra manera. Perderse esto siempre será
un predicador superficial. Y ahí hay una frase abajo: ser estudiante y ser erudito no es lo mismo. El estudiante es el estudiante. Académico es la persona aplicada al estudio. John Wesley está escribiendo esa carta a su conocido John Trembatel en el día 17 de agosto de 1760. ¿Quién conoce sobre la historia de John Wesley? ¿O ya leyó algo sobre él? No, fundador de la iglesia metodista. Él fue uno de los grandes predicadores que esta tierra ya vio. Él creó la doctrina del nuevo nacimiento, empezó a estudiar sobre esto y influenció mucha gente. Uno de los principales que él influenció fue el evangelista Billy Graham, que ya está en el Señor, que ganó multitudes para Cristo. John Wesley sin duda marcó su tiempo, al punto que una vez él predicó en una ciudad y 100 años después un hombre fue a comprar bebida en un bar, y cuando pidió bebida alcohólica, el camarero le dijo: mira, hace 100 años atrás estuvo aquí un predicador llamado John Wesley y predicó el evangelio para nosotros. Desde aquel tiempo entonces no vendemos bebidas alcohólicas aquí. Él dejó los estadios de fútbol vacíos y las iglesias llenas. ¿Por qué? ¿Era él? No, el Espíritu Santo, que buscaba un corazón quebrantado y encontró en la vida de este joven, que se juntó con sus otros dos amigos, su hermano Carlos Wesley, que fue un escritor de canciones cristianas, y George Whitefield, cuando empezaron a orar en un colegio, en una facultad, pidiendo: Señor, aviva nosotros, senão nosotros vamos a morir, salva a Inglaterra. Y ellos empezaron a orar y Dios escuchó la oración de 3 jóvenes. Y John Wesley está dando un consejo a este hombre que tiene el mismo nombre que él, Juan. Él está dando un consejo: tú tienes una buena pinta para predicar, pero tú no te aprofundas. Él está llamando la atención de este predicador para que este hombre pudiera crecer, desarrollar. Y el consejo que John Wesley está dando para este hombre es: tienes que leer. Y esto no es solamente leer la palabra, hay que meditar en ella. Y también tienes que tener una vida de oración para que puedas aprender de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Él está dando un consejo malo para este hombre, ¿sí o no? No, está dando un consejo porque deseaba ver este hombre levantado, aún más lleno, aún más usado en las manos de Dios. Al respecto de qué John Wesley está hablando aquí, principalmente en el punto central de la lectura bíblica de la palabra. Y ahí yo te pregunto: ¿cómo es tu vida de lectura bíblica? ¿Cómo está ahí esta lectura bíblica? ¿Cuántas veces? Yo voy a preguntar, pienses en eso, no me conteste para que no quede feo. ¿Cuántos años de cristiano tienes? 15. Bueno, en el mínimo, un cristiano debería leer la Biblia una vez al año. ¿Cuántas veces leíste la Biblia ya en tu vida? Pastor, no leí nunca la Biblia. Entonces empieza a oír, hermano. Si esto hacía falta para este hombre en 1760, esto va a hacer mucho más falta para nosotros hoy. Porque no tenemos mucho más desafíos de lo que él tenía. Televisiones, teléfonos, medias, distracciones, inúmeras. Y la palabra es lo que nos ayuda a continuar enfocados en servir al Señor y crecer en el Señor, acompañado de oración y ayunos. Esto es algo que nos hace pensar que no podemos tener solamente un nombre de un cristiano, no podemos tener solamente un nombre de un trabajador, tenemos que ser efectivos en lo que hacemos. ¿Cuál es tu ministerio? Yo tengo, pastor, el ministerio de la palabra, o yo tengo el ministerio de cuidar de los niños, yo tengo el ministerio de escribir canciones, de adorar al Señor.
¿Cuál es tu ministerio? ¿Tengo el ministerio de servir en la puerta? ¿Tengo el ministerio de evangelizar? ¿Cuál es tu ministerio? Hay diversos. Yo te garantizo que ningún ministerio se desarrollará sin el conocimiento de la palabra de Dios. No hay ministerio que sea efectivo si no haya también una vida de intimidad con la palabra de Dios. Por eso estás aquí, hermano. Por eso estás aquí aprendiendo un poquito más. Porque yo sé que tú y yo tenemos el deseo de crecernos. Y nunca vamos a crecer si no amarmos la palabra. La introducción aquí está diciendo que nosotros estamos viviendo días de extrema dificultad, donde los hombres serían amadores, amantes de sí mismos. Estamos en este tiempo. ¿Tú crees en esto también? ¿Sí o no? ¿Tú crees que hay doctrinas falsas? ¿Tú crees que hay espíritus de engaño? ¿Y cómo un cristiano va a guardarse de eso? ¿Va a tener un antídoto para vencer esto? ¿O un remedio que abra sus ojos para que él perciba que está en el camino del equívoco? Solamente a través de la palabra de Dios. Un pastor, un líder que quiere ver su rebaño o su pueblo, sus hermanos, yo hablo así, sus, porque es costumbre, pero no es nuestro, es del Señor. Gente que quiere verte bien espiritualmente, anímate, te animará, mejor, te animará a leer la palabra y amar la palabra. Gente que quiere ver usted crecer espiritualmente de verdad y desarrollar el ministerio, es gente que va a animarte a orar, animarte a ayunar, animarte a tener prácticas espirituales. Entonces tú puedes venir aquí, sentarte y estar en estos 4 o 5 martes aquí, pero puedes salir de aquí de la misma manera. Lo que va a hacer la diferencia es, ser estudiante y ser erudito no es lo mismo. El estudiante es estudiante, académico es la persona aplicada al estudio. Y ahí yo te pregunto, ¿tú eres estudiante o académico? ¿Tú solamente estudias y no aprendes nada y no pones nada en práctica? ¿O tú eres alguien que estudia para poner en práctica? Hacer la diferencia tiene que ver con poner en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 22, que todos nosotros conocemos, que no debemos ser solamente oyentes de la palabra, sino que también hacedores de ella. Y ahí yo voy a hablar algunas cositas, nosotros no vamos a tardar mucho, amén, aleluya, pero vamos a aprender algunas cosas aquí. Esto no está en la carpeta. Si tú sabes que tú debes tener una vida de oración, de lectura bíblica, de ayuno, ¿cómo voy a hacer, pastor? ¿Cómo voy a desarrollar esto? Si tú sabes que debe hacer, ¿cómo voy a hacer? Algunas cositas que nos ayudarán a entender a respecto de oración, ayuno y lectura bíblica, y no está ahí. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios. Oración nos lleva a la intimidad, a la sensibilidad espiritual. Te garantizo que si tú y yo oyéramos más al Señor, sufriríamos menos. Una palabra de Dios cambia toda una casa, una familia, una circunstancia, una ciudad. Más que 1000 palabras de hombres. Por eso yo soy muy cuidadoso a respecto de profecías, a respecto de cosas que Dios me inspira a hablar. Porque yo tengo cuidado, Señor, si no es tú, yo no hablo. Pero si es tú, dame el discernimiento correcto, que voy a hablar todo lo que quieres. Pero si tú no hablas, tampoco voy a inventar cosas para hablar. ¿Entiendes? Entonces, la oración te lleva a esta intimidad y sensibilidad. Oración entonces es hablar con Dios, mantener contacto con el Señor. Oración, según Salmos 17:6, es invocar al Señor. Oración es, Salmo 3:4, clamar al Señor. Oración es, como el Salmo 25:1, levantar nuestra alma al Señor. Oración es, como Isaías 55:6, buscar al Señor mientras Él se pueda
se pueda ser hallado. Una cosita que dijo John Wesley, este hombre que nosotros comentamos hace poco: Dios no hará nada si no es respuesta a las oraciones que están siendo hechas. Y John Bunyan, aquel que escribió el libro El Peregrino, ¿ya leíste este libro? Sí, ya leíste. Si no, leas. Un libro muy bueno que nos ayuda en todas las circunstancias diarias de nuestra vida. Un libro cristiano. Es el segundo libro más vendido después de la Biblia. John Bunyan dice que Dios tiene, como él dijo, Dios tiene mano, Dios tiene un corazón que oye cuando nosotros hablamos. Y Él también tiene manos que se mueven, pero se mueven delante de las oraciones que son hechas. ¿Y cómo sabemos que Dios está moviendo? Cuando estamos orando y estamos creyendo que Él se mueve aún, mismo que no entendamos. Cuando oramos, Dios está obrando en favor de nosotros. Dios tiene un corazón que oye, Dios tiene manos que obran, Dios tiene algo ahí que nos ayudará. Entonces, oración es hablar con Dios. Apuntarse todo ahí. Hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? No, hasta aquí más o menos estás entendiendo. Ayúdame ahí. Las conquistas de la oración. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando tú y yo oramos, existen cosas que suceden. Las conquistas, primera conquista del espacio, el lugar físico, y habiendo orado, el lugar se movió. Conquista del espacio. Segunda conquista de Dios sobre los creyentes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primera conquista del espacio. Segunda, del Dios sobre el creyente. Y tercera conquista, la conquista de la evangelización. Y ellos anunciaban la palabra de Dios. Entonces, oración es algo fundamental. Cuando tú estás en un lugar donde la gente ora, el lugar es distinto. Cuando tú estás en una casa de alguien que ora, esta persona es distinta. Ella es llena del Espíritu Santo. Y cuando tú estás conviviendo, se habla así, conviviendo con gente que ora, ellos van a hablarte de la palabra de Dios. Son llenos del Espíritu Santo. Sus vidas son de Dios. El lugar donde viven es de Dios. Y ellos van a hablar de la palabra de Dios. Preguntas: ¿esta casa ya es del Señor? ¿Esta iglesia pertenece al Señor porque oramos aquí? ¿Tu hogar pertenece al Señor porque tú tienes una vida de oración? ¿Tu vida pertenece al Señor porque tú oras? Y si tú oras, lleno del Espíritu Santo, el lugar donde tú estás es tomado por la gloria de Dios, las palabras que van a salir de tu boca son palabras que glorifican al Señor. Beneficios de la oración. Yo voy a hablar un poquito más ligero y después pasamos este material a vosotros en español, ¿vale? Pero vamos, apunte lo que te llama la atención. Beneficios de la oración, Efesios 6:10, fortalecimiento. Beneficios de la oración, Efesios 6:19, me da aquello que en el natural yo no tenía. Tercer beneficio de la oración, me somete al reino de Dios, a la obediencia. Cuarto beneficio de la oración, haz con que yo reconozca que todo pertenece a Dios. Esos son beneficios de la oración. Otra cosita sobre la oración. ¿Cuáles son los enemigos de la oración? Apunta ahí, si no da tiempo, enviamos ahí después el material. ¿O vosotros quieren que yo vaya más despacito? ¿Sí? ¿No? Beneficios de la oración, Efesios 6:10, fortalecimiento. Segundo, Efesios 6:19, me da aquello que en el natural yo no tenía, iba a tener, no iba a conquistar. Gloria a Dios. Beneficio de la oración, tercero, Mateo capítulo 6, versículo 10, me somete a su reino, a obediencia.
Y cuarto beneficio de la oración, Mateo capítulo 6, versículo 13. Haz con que yo reconozca que todo pertenece al Señor. Entonces, esos son los beneficios de la oración. Y hay también enemigos de la oración. ¿Cuáles son los enemigos de la oración? Primero, deseo de independencia. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo buscamos al Señor, nosotros estamos diciendo: Señor, dependo de ti. Y cuando no oramos, estamos diciendo: Señor, quiero ser independiente. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, si no me falla la memoria, Samuel va a decir al pueblo: lejos de mí que peque, dejando de orar por vosotros. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que dependemos de Dios. Pero cuando no oramos, estamos diciendo: Señor, quiero ser independiente. Segundo enemigo de la oración, las disculpas que fabricamos, se dice así, las excusas que fabricamos, que damos, que hacemos. ¿Cuáles son estas excusas? No tengo tiempo. Y ahí yo te voy a preguntar lo que mi maestra me preguntaba cuando yo decía a ella: no tuve tiempo. Y ella me decía: ¿qué hiciste de la medianoche hasta las 6 de la mañana? Y ahí yo decía: dormir. Y ella: entonces no es que no tenía tiempo, no tenía ganas. Hubo un tiempo en mi vida que nosotros orábamos de la medianoche hasta las 2 de la mañana, todos los trabajadores de la iglesia. Los obreros no tenían opción, eran convocados a la oración. Y yo a las 6 de la mañana estaba de pie para trabajar. Fue 1 año y medio de bendición, hermano. Dormía 4 horas por noche. Muchas veces dormía en el trabajo, me acostaba ahí en la computadora y la gente ahí delante de mí y yo: aleluya. Y ahí mi compañero me despertaba: misericordia, dame un cafecito, senão me duermo otra vez. Pero nunca viví tantos milagros como en aquel tiempo. Oración, la constancia de la oración. La constancia de tener una vida de oración. Era difícil, te garantizo que no era fácil, era difícil mismo, porque no dormir, muchas veces haciendo propósitos de ayuno toda la semana, como teníamos lo costumbre, trabajando con los jóvenes de la iglesia, pero viviendo cosas en Dios. En el primer año, 45 jóvenes aceptaron al Señor. Cosas que Dios, un ateo entró en el culto de jóvenes, la pastora oró por él cayó, se levantó llorando, diciendo: quiero entregar mi vida al Señor. ¿Entiendes esto? La oración no puede ser hecha con excusas. Cuando damos excusas, estamos diciendo: no quiero orar porque no quiero Dios. Es esto y ya está. No tengo tiempo. Entonces, ponga esto en tus prioridades. Voy a levantarme más temprano y voy a orar. O voy a quitar este tiempo de novela, de serie, de película, y yo voy a orar. Yo voy a dejar de quedar 3 horas en el teléfono chismeando y voy a orar. No dé desculpa, busque a Dios. Es eso que va a ayudarte. Otra excusa que damos: oración no es mi llamado, pastor. ¿Y dónde tú leíste en la Biblia que oración es llamamiento ministerial? Oración no es un llamado ministerial, es un llamado para todos los cristianos. Una vez que tú entregaste tu vida al Señor de verdad, tú estás diciendo: Señor, quiero vivir bajo tu presencia y tu voluntad. Quiero orar. Es esto. Quiero desarrollar como yo. Entonces, 2 excusas que fabricamos: no tengo tiempo y que oración no es mi llamado. No, oración es el llamado del pastor, del presbítero, de la misionera, no, del obrero. No, oración es un llamado a todos los cristianos.
decir, vai começar difícil, vai começar pesado, mas depois vai correr gusto para a oração. E aí não vais poder quedar um dia sem orar. Terceiro inimigo da oração, falta de compromisso. Por isso não oramos muitas vezes, porque não temos compromisso com Deus. E aí vai quedar difícil orar. Primeiro inimigo da oração, desejo de independência. Segundo, as excusas que fabricamos. E terceiro, a falta de compromisso. Segredos para ter uma vida de oração. Só sobre a oração, né? Que tremendo. Te está gostando desta classe? Te está ajudando? Pouca gente, hein? Te está ajudando? Segredos para ter uma vida de oração. Reconozca que a oração é um combustível para a fidelidade. Se não oramos, não vamos conseguir continuar caminhando. Não vamos conseguir continuar caminhando no caminho da fidelidade. A oração é o combustível para a fidelidade. Reconozca que a oração é o combustível para a fidelidade. Segunda coisa, reconozca que a oração é o filtro do pecado. Não vamos conseguir vencer o pecado se não estarmos vivendo na vida de oração. A oração te ajuda a vencer o pecado. A oração te ajuda a resistir ao pecado. A oração te ajuda a vencer as tentações. Primeiro, reconozca que a oração é um combustível para a fidelidade. E segundo, reconozca que a oração é um filtro para o pecado. Terceira coisa, reconozca que a oração é o meio que Deus utiliza para transmitir seus sentimentos para nosso coração. Solo através da oração. Reconocer que a oração é o meio que Deus utiliza para transmitir seus sentimentos para nossos corações. Às vezes tu não estás sentindo nada e não estás ouvindo nada porque não estás orando. Quando tu oras, tu estás mais sensível à voz de Deus, mais sensível para sentir o que Deus está sentindo. Então, esta vida de oração é algo fundamental. Eu tenho certeza que vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ser um obreiro, uma obreira, um futuro obreiro, uma futura obreira. Quero ser alguém que desarrolle este ministério, desarrolle esta chamada, alguém que tenha uma vida delante de ti de oração. Oração não é falar com os homens, oração é falar com Deus. Eu vou camina um pouquinho mais ou deixamos para Marta que vier? Seguimos? Bueno, eu vou falar então de las três cositas e aí martes que vem volvemos en el tema. Hablamos sobre a oração. Segunda coisa, sobre a vida devocional, no que nos ajuda a sermos cristianos, trabalhadores, maduros, que se desarrollen, que não quedem aí no meio do caminho, para que seamos efetivos, que é o conselho que John Wesley deu a John Trevalt. Então, solamente tendo uma vida de oração. Segunda coisa, ayuno. Ayuno é uma prática cristiana. Pensamos que era um tema, a vida devocional. Mas é dentro de lo que estamos falando. Te recuerda que hablamos da carta de John Wesley a John Trevalt, ¿no? ¿Sí? Então, que conselho ele deu? Oração, meditação bíblica, uma vida com Deus. E aí estamos falando sobre isso. Ter uma vida com Deus, devocional de todos os dias. Entende? ¿Me expliquei bem? ¿Sí? Então, a oração, falamos sobre os benefícios da oração, as conquistas, os inimigos e os segredos para ter uma vida de oração. O que passou?
¿No? ¿Hasta aquí? Bien, bueno, ayúdame ahí. Te perdiste, no hay problema. Primer día del colegio. Ayuno. ¿Qué es ayuno? Sacrificio. No, De eso comida. no nos gusta, de la comida. ¿O de lo que más nos gusta? Sacrificio. Sí, vamos calmo. Bueno, depende. Tranquilo, sin pelea. Depende. ¿Qué es ayuno? Ponga atención aquí. Ayuno es una abstención de alimentos por un propósito espiritual. Alimento es alimento, es cualquier cosa que se come. Ayuno es una práctica cristiana que está dejando poco a poco de existir. Las iglesias no están enseñando a la gente a ayunar. Hay una doctrina falsa, ¿cómo se dice en portugués? Supervaloración de la gracia, decimos así, que la gente está diciendo, no, Jesús ya hizo todo, hermano. Entonces no necesitamos orar, no necesitamos ayunar, no necesito leer la Biblia, porque Jesús ya pagó todas mis deudas. ¿Y es eso que la Biblia enseña? No, la Biblia dice, aquel que desea seguirme, Lucas 9:23, negue-se a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí, ¿cómo vas a negar a sí mismo, tomar la cruz y seguir Jesús? Si Jesús tuvo una vida de ayuno, oración y de estudio de la palabra, si los discípulos y apóstolos tuvieron, los hermanos tuvieron, ahora viene un hermosito por ahí, un bendecido que tiene la revelación de las revelaciones y te dice que no necesitas hacer. ¿Tú vas a quedar con las palabras de la nueva revelación o vas a quedar con la palabra de la Biblia? Quedamos con la Biblia, hermano. Y si un hermano, o yo, por ejemplo, que Dios nos libre y guarde, predico algo que no es bíblico, ¿tú vas a quedar con mis enseñanzas o con la Biblia? La Biblia, hermano. Y si venir un ángel y predicar aquí otras cosas que no están en la palabra de Dios, tú quedas con la Biblia. Pablo dijo que aunque un ángel predique otro evangelio, nosotros quedamos con el evangelio. Este es anátema, maldito. ¿Entiendes esto? La Biblia es nuestro camino, por eso debemos conocerla. Y ella dice que debemos ayunar. ¿Y cómo sabemos que esa Biblia que leemos es la correcta? Sí, ella es la correcta, hermano. Porque ella vino, el Antiguo Testamento viene de una tradición que fue pasada contando de hombres para mujeres. Después surgieron los escribas que registraron todo el contenido. Hasta el año de 1945-49 que descubrieron los artigos en el Mar Muerto. ¿Quién se recuerda? 45 creo. Ellos descubrieron los textos originales y ahí no hay excusas, ¿entienden? Por ejemplo, tú coges un libro que escribió Sócrates. ¿Qué prueba que tú tienes que él escribió aquel libro? Tú tienes ahí 2 o 3 artigos que comprueban más o menos y la gente tiene la filosofía, pone la filosofía en práctica, enseña en el colegio y coge todo. Eso con 2, 3, en el máximo 7 si no me falla la memoria. Pero ¿cuántos artigos originales la Biblia tiene? Tiene más de 40, hermano. Entonces lo de Sócrates tiene poquito y la gente pone allá, y la Biblia tiene mucho. Pruebas arqueológicas, pruebas literarias de los textos bíblicos originales. Entonces hasta 1945, si no me falla la memoria, yo no estaba allá para saber, pero ellos hacían estas preguntas y nosotros no sabíamos cómo afirmar, pero ahora tenemos esto comprobado. Los libros que son inspirados. ¿Por qué? Porque la Biblia interpreta la Biblia. Libros como hay en el catolicismo, por ejemplo, los apócrifos que nosotros decimos, 1 y 2 Macabeos, Baruch, ¿qué más? Hay otros ahí. Sí, sabiduría. Sabiduría de Salomón, otros libros como esos no fueron comprobados inspirados, Enoch, porque tenían cosas que estaban contradiciendo la palabra. Claro, Judith también, algunos son históricos, ahí no tiene problema ninguno,
pero no tiene basamento bíblico, ¿entiendes? Pero la Biblia de los católicos y la de los testigos de Jehová dice lo mismo, aunque no se interpreta igual. No, la Biblia de los católicos tienen textos, tienen los mismos textos, a veces algún capítulo o versículo que está un poquito fuera y tienen los 7 libros apócrifos que están allá. La Biblia de los testigos fue cambiada, tanto que ellos quitaron Juan capítulo 5, versículo 25, yo creo, donde Jesús va a hablar, y ahí hay muchas cositas que quitaron el nombre de Jesús, pusieron Jehová, y ahí es peligroso eso, porque la propia Biblia va a decir en Apocalipsis, en el último capítulo 21, creo, que aquel que quitare o añadir cualquier cosa en este libro va a sufrir los castigos de este libro, ¿entienden? Ellos cambiaron algunas cosas para las cosas de ellos. A su favor, ¿no? A su favor, sí, sí. Como los mormones también, y ahí muchas cosas. Entonces hoy hay como comprobar, no solamente teológicamente, sino por la arqueología. En portugués para nosotros es bueno oír al doctor Rodrigo Silva, que es un morocho. Él es profesor de historia y arqueólogo y habla mucho sobre estas cosas. O el cientista cristiano Adalto Lourenço, él prueba sobre la creación dentro del punto de vista bíblico-científico. Yo leí un libro de él, pero no entendí muchas cosas, pero leí, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas ahí que comprueban que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Otra cosa, es imposible tú y yo tenemos un libro que tuvo 40 escritores en el periodo de 1400 años que no se contradicen. Por ejemplo, vamos todos a escribir sobre lo que estamos escuchando ahora. ¿Cuál es la probabilidad de tú y yo en 30 minutos escribirmos la misma cosa, de la misma manera, no cambiando las ideas? De 0 a 100, la probabilidad de nos equivocarmos es de 90 para arriba. Cada uno tiene una manera, pero 40 escritores de culturas diferentes, de posiciones diferentes, desde criadores de ganado hasta reyes y sacerdotes y profetas, pero gente sencilla también, escribió la palabra de Dios y ella, 1400 años, 40 escritores, no se contradicen. Es una cosa que tú puedes coger la Biblia, ella no tiene una contradicción. David dice en uno de los salmos, la suma de tu palabra es verdad. Sí. Y es así. La suma de tu palabra es verdad. Eso. Lámpara para mis pies y luz para mi camino, tus palabras. Y una cosa también, perdón, que cuando uno ora con la palabra, puede ver también que algo sucede, que hay la contestación de parte de Dios cuando uno ora conjuntamente con la palabra, Sí. ¿no? Porque no se contradice. Sí. Entonces uno puede sentir espiritualmente la respuesta de Dios, que esa es su palabra. Sí, hace la diferencia. Por eso yo siempre aconsejo, cuando vas a empezar a orar, que hay gente que tiene esta dificultad. Pasamos los reloj de la oración. ¿Quién ya cogió el reloj de la oración? Susana ya. Quem nos ajuda, eu pongo allí la cosita que nos ayudan a orar. Y también digo, lea Salmos, ¿recuerda? Lea el libro de Salmos, que son canciones, oraciones, y te ayuda a desarrollar. Pero aún no estamos hablando de la palabra, estamos hablando del ayuno, hermano. Sí. Pero bueno, este es bueno que nos ayuda. Estudiamos eso en el curso teológico. Sí. Sí, ahí se prueba todo. Y hay muchas cuestiones buenas que nos ayudan. Ayuno entonces es abstención de alimentos por una causa espiritual. Alguien dijo que ayunar es orar sin palabras. Pero ayunar con propósito, ¿eh, hermano? Y cuando ayuno vas a orar, no vas a usar como excusa eso. 3 formas de ayuno bíblicos. Primera, ayuno normal, abstención de todo alimento sólido, pero no de agua. Ayuno normal. Segundo tipo de ayuno absoluto, abstención tanto de alimento como de agua, como Hechos capítulo 9, versículo 9, en el máximo 3 días para no deshidratar. Y tercero, ayuno parcial.
ayuno absoluto, sin agua y sin comida, y ayuno parcial, una restricción alimentaria y no una abstención total de alimentos, como Daniel capítulo 10, versículo 3. Ellos hicieron el ayuno que nosotros conocemos como ayuno de Daniel. No es una doctrina, es un ejemplo. El ayuno bíblico que es enseñado a nosotros es principalmente ayuno normal y ayuno absoluto. Ayuno de Daniel no es un ayuno que la Biblia garantiza, es algo que Daniel propuso en su corazón. No es una doctrina bíblica. Doctrina bíblica aparece en el mínimo 3 veces en la Biblia, con fundamentos. Por eso se desarrolla una doctrina. Ahora, lo de Daniel aparece una sola vez. Abre. Una pregunta. Es que alguna vez me enseñaron que los ayunos podían ser también, por ejemplo, pues no hacer algo que te gusta hacer o no estar en algo que te gusta mucho. Abstenerte de ello, ¿no? Por ejemplo. A mí me gusta fútbol, yo no voy a ayunar fútbol. Por ejemplo, ¿Sí? O te gustaba estar, por ejemplo, en el móvil, de la televisión, y dejas eso por unos días y te abstienes de ello. Yo siempre, a ver, es lo que me explicaron en algunos sitios, y yo entiendo, espiritualmente te hablo, pastor, yo entendí que para mí el ayuno tiene que ser en cuanto al alimento, como lo estás hablando ahora, pero hubieron esas enseñanzas en su momento, que se abstenga de las redes sociales, del teléfono. O sea, algo que sea sacrificio, ¿no? Yo cambiaría la Que te palabra. cueste, No que es, te cueste. es un ayuno, ¿entiendes? Es un propósito que estás haciendo para edificarte, pero ayuno tiene que ver con comida, alimento, ¿entiendes? Quizás la palabrita ahí que no quisieron dar el mismo sentido solo, no que sea un significado literal. Sí. Pero hay lugares, sí, por ejemplo, la Iglesia Universal, Paren de Sufrir, en Brasil, enseñaba que para nosotros es misericordia. Para de sufrir. Se llama así. Ellos enseñaban a la gente, por ejemplo, no tomar Coca-Cola, que era pecado. Otras iglesias, yo no puedo hablar mucho, que hay unas aquí cerca, enseñan también, por ejemplo, no mirar la tele, que es pecado. No cortar el pelo, que es pecado. Mujeres que no pueden usar pantalón largo. Entonces son propósitos, no es una doctrina. Doctrina es lo que está en la Biblia. Ayuno tiene que ver con comida. Y hay que ayunar. Puedes hacer el propósito pero ayunar es comida, hermano. Y no hacer una dieta. No hacer una dieta. No voy, estoy de ayuno, pero no quiero adelgazarme. No. Pero si ayunas y le dicen Señor, le van a casa. Ay, Dios mío. Yo voy a dejar usted con Dios, Mira. Pero te ayuda, pastor, porque un ejemplo, una persona que le gusta mucho el dulce, un ejemplo, ¿no? O le gusta comer mucho por la noche, Café. ¿no? O café, y eso a él le hace engordar. Pues él ayunando, él está ayudando a su cuerpo también. Pero, ¿cómo te explico? Pero no hacer con un propósito No es el propósito. El propósito es ayunar para Dios. Para Dios. Una cosa, cuando usted ayuna, va a llegar un momento, tú tienes la práctica del ayuno, que tu cuerpo se acostumbra. Como yo no voy a quedar más flaca, hermano. Yo no voy a quedar adelgazado. Pastor ya tiró la toalla. Ya intenté, pero no. Ayuno no me adelgaza. Pastor, yo por ejemplo, yo no desayuno y no ocurre nada, pero los domingos cuando me empieza a desayunar estoy a bostezo. O sea, como si se revolviera, como si me diera hambre. Ahí el día es bueno para ayunar. La única cosa que siento falta en el ayuno es agua y café. Solo eso. Pero como estamos ahí, ya a veces me olvido de tomar café, ¿entiende? Entonces, a veces quedo días sin beber, pero cuando vuelvo a beber también bebo todo lo que está por ahí y un poco más. El ayuno. Pero dice que no puede, ¿no? Okay. O sea, tú haces un ayuno
Así, un ejemplo de comer y después cuando terminas el ayuno, comer todo que ves No. por delante. Despacito para no... Como si fuera una gula, ¿no? Es Sí, como sí, gula. despacito. No daña. Despacito. Outra coisa, há gente que entrega ayuno comendo uma coisa frita. Assim, isso não é... Frita, se diz? Sí, sí, sí. Frita. Fritura. Freída. Sí, sí. Uma fritura. Não hace bem. Comas uma comida saudável. Como Un caldito suave, algo. Não, como uma comida normal, pero não algo fuerte. Depende del día de ayuno también. Claro, entregar el ayuno, por ejemplo, comiendo una hamburguesa. Yo tengo un hermano conocido que no puedo hablar, que vosotros conocen, que él entregaba el ayuno comiendo pastel brasileño. Ostras, Y ahí, y caldo de caña. Caldo de caña. Pero hombre, desmayaba, claro, bajaba la presión. Entregaba el ayuno así. O comía una coxinha. Sí. Cosa frita. Y ahí empezó ¿qué? Gastritis. El estómago, gastrite, essa coisa. Então, o ayuno se entrega comendo uma comida, ou vá despacito, beba água, vuelva a hidratar-se. Amém? Hermano Carlos. Sí, que a la hora de hacer un ayuno, ¿cuál es la forma correcta de orar o de presentarle al Señor ese ayuno? ¿Qué Sí. vas a hacer? Ou que horas empezar também? Que horas empezar? Sí, ¿cómo hacer? Bueno, generalmente el ayuno bíblico del costume judío es empezar en el amanecer. Ah, ¿cómo vas a ayunar de la medianoche? ¿Você está durmiendo, hermano? No, Y vas a dormir. tengo ayunado muchos días. Muchas horas. Muchas A horas. las 12 me De acuesto y las 12 despierto a las 11 de la mañana, estaba durmiendo. Lo desayunas y ya. O despierta a las 11 y hace un propósito, Señor, voy a ayunar hasta las 12. Una cosa es cuando tú tienes una enfermedad, como mi papá. Mi papá no podría ayunar mucho tiempo por la diabetes. Entonces él hacía propósitos y quedábamos así mirando el viejito temblando. Por ejemplo, voy a hacer un ayuno de 1 hora. Y para quien tiene diabetes, dependiendo de la diabetes, 1 hora es mucha cosa. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Y él quedaba ya, voy a cumplir. Y cumplía. No murió de diabetes, murió de otra cosa. ¿Entiende? Y ayuno no mata. Una vez hizo un ayuno de 3 días, tomando agua, pero 3 días sin comer. Ahí no te voy a contar lo que pasó. Pero tengo la presión baja, te imaginas qué pasó conmigo. Sí, pastor. Pastor, pero Pero ¿qué es vencí. correcto hacer en ese momento de ayuno? Vas a empezar el ayuno. Empezaste por la mañana. Que vas para el trabajo. Sí, empezaste por la mañana. Señor, voy a presentar este ayuno por este propósito, este y este. Como por ejemplo, 3 propósitos. Yo tengo el costumbre, hasta tal horario, por esto, Señor. Y ahí vas a trabajar, vas a vigilar, ¿sí? Tu cabeza, tu pensamiento, las palabras. No solamente porque estás de ayuno, sino porque todos los días, porque es cristiano, ¿entiendes? Entonces, que hay gente, no, cuando estás ayunando tienes que ir para el monte. Ser espiritual. No, ahí, y cuando tú no puedes ir al monte, ¿cómo que vas a hacer? No vas a ayunar. Entonces ayune, continúe trabajando, quite un tiempo de oración. ¿Cuántas veces me arrodillé en el baño de trabajo? Oré 10 minutos, pero oré, leí la palabra, estoy de ayuno, estoy buscando. Quiero que el Señor sepa que yo estoy aquí, estoy trabajando, estoy en el propósito y quiero conocerte aún más. ¿Entiende? Esto edifica a nosotros, nos levanta. El ayuno nos hace más sensibles a Dios. Y al entregar, Señor, entrego este propósito, recibo para tu gloria y honor en el nombre de Jesús. Otra cosa, cuando ayunamos, no salimos por ahí, estoy de ayuno y contando a todos los vecinos. Una cosa es cuando alguien te invita a comer y tú digas, no, estoy en el propósito. Cosas así, todo bien. O la gente que está en tu casa, no, hoy yo estoy con el Señor. Ahí la gente ya sabe. Si no empieza, el almuerzo está listo. Y ahí, no voy. Y ahí la mujer se enfada porque el hombre está ayudando. Y no dice, ¿entiende? Hay que decir, si no ella te pega. Entonces diga a la mujer también, para que no tengas problema en casa. Oh, mira, mañana voy a estar en el propósito. No me molestes. No me quites. No me
mencione. Pastor, cuando uno tiene un propósito, puede ser 2 o 3 propósitos o hay solamente especificado. No, puedes ponerlos todos. Es una cuestión personal, ¿entiendes? Existen ayunos congregacionales. Pero ayuno no es para comprar el coche. Sí, ayuno. Yo voy a decir ayuno por el sacerdote. Sí, por el que viene. Eso es un propósito tuyo. ¿Qué voy a decir? Ayuno es machacar la carne. Señor, voy a ayunar para que tú me des una casa. No, yo voy a orar para que tú me bendigas. Claro, pero princípios. Vives de alquiler, tienes que cuidar de la casa que vives. Cuide de las cosas que están ahí. No tienes coche, tienes una bicicleta. Cuide de esa bicicleta. Haga la tarjeta para tener el permiso para manejar. Una vez un hermano me dijo, ore por mí, pastor, que yo quiero comprar un coche. Yo le pregunté, ¿tienes permiso para manejar? Él no. Entonces yo no voy a orar por ti, estoy contra la ley. Sí, ahí compra un coche sin el permiso de manejar. ¿Entiendes? Entonces vas a ayunar por ti y tu vida espiritual. Señor, quiero estar más sensible. Quiero oír tu voz. Ayúdame en el ministerio. O a veces vamos a ayunar por alguien que está enfermo para que el Señor sane. Pero son propósitos espirituales. ¿Entiendes? Oración tú presentes, Señor, necesito de una casa. Tú sabes de las necesidades que tengo. Está aquí en tu presencia. Haz como quieres. Abre una puerta, dame una dirección, haga algo. Pero estoy en tus manos, haga lo que quieras. Ayuno no es una moneda de cambio. No estamos comprando Dios. Como se hace con los brujos, los hechiceros, ¿entienden? Entonces estamos ayunando para que nuestras vidas sean de Él aún más. Amén. Un momentito que ya vamos a terminar, ¿eh? Calma, sí. Augusta, mira, momentito. Já estou terminando, irmão. Calma. Ayuno, propósitos del ayuno. Honrar a Dios. Humillarse. Tener comunión. Recibir más gracia. Tener revelación, sabiduría, entendimiento. Beneficios físicos del ayuno. Yo voy a correr aquí y después te envío ¿vale? Claro que hay mucha cosita, vas a quedar hasta mañana apuntando. Beneficios físicos. Calma aí, hermana. Tranquilo. 10 minutos não te quita a bendição. Beneficios físicos del ayuno. Te ayuda en el autocontrol del azúcar en la sangre, reduciendo la resistencia a insulina. Te ayuda en la lucha contra la inflamación. Trae salud para el corazón. Te ayuda impulsando la función cerebral. Aumenta la secreción del hormônio del crecimiento, la pérdida de peso y aumenta la fuerza muscular. Ayuda, pero va a llegar un tiempo que te acostumbres. Posible aumento en la expectativa de vida. Puede ayudar a prevenir el cáncer y mejorar la quimioterapia. Entonces son beneficios físicos. Lectura bíblica. E aí vamos entrar no tema da palavra e termino aqui. Já oramos e estamos despedidos. Amém? Leitura bíblica. Não ler a Bíblia é o mesmo que dizer: não necessito respirar agora. Quando não leemos na Bíblia, estamos dizendo: Senhor, não necessito respirar. No sentido espiritual. Betex dijo, la Biblia es el libro que contesta las preguntas de los niños y resiste la sabiduría de los sabios. Billy Graham dijo que la Biblia es más actual que el jornal se dice, el periódico que va a salir mañana, es la palabra de Dios. Spurgeon, predicador inglés, también dijo, la ley del Señor es el pan de cada día del verdadero creyente. Leer la Biblia es algo fundamental, conocerla es algo que nos ayuda a vivir una vida con Dios. Tenemos que entender, leer y meditar la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza,
para reprender, para la corrección, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea listo y plenamente preparado para toda la obra. Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Mateos 4:4, Jesús respondió, está escrito, ni solamente de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Salmo 119:11, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra te ayuda a no pecar. La palabra te ayuda a vencer el pecado. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícaos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra santifica, la palabra limpia. Josué 1:8, no dejes de hablar las palabras de este libro de la ley y meditar en ellas de día y de noche, para que usted cumpla fielmente todo lo que en ella está escrito. Solamente así tus caminos prosperarán y usted será bendito, bien sucedido. Jeremías 15:16, cuando tus palabras fueran encontradas las comí, y ellas son mi alegría y mi júbilo, pues pertenezco a ti, Señor de los ejércitos. Efesios 6:17, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es algo fundamental. Entonces nosotros observamos tres cosas hoy que nos ayudan a desarrollar este ministerio para sermos trabajadores efectivos. Esto es algo devocional que debemos hacer todos los días. Propósitos de ayuno regulares, 2 veces, 3 veces en la semana, 1 vez en la semana, pero tener una vida con Dios. Esto nos ayudará a sermos trabajadores que aman al Señor, sean siervos de Dios y también sean efectivos en todo lo que hacen. ¿Da tiempo? ¿Ya? Vamos a orar entonces. Vamos a orar con alegría o sin alegría. Cierre tus ojos, por favor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, empezamos en esta noche este seminario de capacitación para trabajadores. Confirma las palabras, ayúdanos, dirígenos, guárdanos, sosténganos en todas las cosas. Que tu presencia y gracia sean sobre nuestros corazones. Señor, nos ayude a sermos hombres y mujeres que te amen. Nos ayude a sermos hombres y mujeres, Señor Dios, que sean efectivos en el trabajo. Nos ayude a sermos no personas que tengan cargos y títulos, sino gente que sea verdaderamente siervo del Señor, sierva del Señor. Señor, no queremos el nombre de las cosas que hacemos, queremos hacer lo que tú nos llamaste para hacer. Queremos cumplir el propósito que tú nos trajiste en esta tierra para cumplirnos. Queremos vivir todo lo que tú tienes. Ayúdanos, Señor Dios, a salirnos del estado que estamos y sermos aún más levantados para ti. Ayúdanos a sermos efectivos. Ayúdanos a desarrollar, Señor, los dones, el fruto, el ministerio, en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica. Nos ayuda, Señor Dios, a sermos más tuyos, a oírmos tu voz, a sermos más sensibles, a caminarnos bajo tu presencia y bajo tu dirección. Ayúdanos a no sermos solamente estudiantes, sino sermos académicos, pues practicamos las cosas que aprendemos. Ayúdanos, Señor, a continuarnos creyendo, a no nos enfriarnos en la fe, sino cada día más sermos encendidos por la llama del Espíritu Santo. Señor, si hay algo que tú quieres hacer en este tiempo es levantar los remanentes. Señor, mira nosotros aquí, estamos deseando, estamos buscando, estamos creyendo. Visita cada uno, confirma las palabras, renueva cada uno, levántanos y ayúdanos para vivir los propósitos del cielo. Así oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.